en espíritu y en verdad, porque tales adoradores está buscando el Señor. Y yo sé que en esta iglesia ha encontrado genuinos adoradores. Ha encontrado en esta iglesia genuinas personas que le reconocen, genuinas personas que creen en Él, genuinas personas que han visto su poder y su gloria en su vida. Amén. Vamos a estar meditando, hermanos, en la palabra del Señor. Ok, dice una porción, hermanos, no lo busque, nada más escúchelo. Ya después tendremos oportunidad de leer. Segunda de Corintios 10, 3 y 4, esta no viene en la presentación. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pablo está diciendo, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, no son inventadas por el hombre, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y unos meses atrás, hermanos, cuando existía este conflicto entre la Corea del Norte y la Corea del Sur, a este presidente Corea del Norte, ¿verdad? Veíamos en el YouTube o en las noticias cómo en un desfile pasó todo su armamento nuclear, todo su arsenal, hermano, militar lo hizo pasar, y todos los soldados que él tenía. Y las grandes potencias se quedaron asombrados. ¡Wow! Este hombre coreano sí tiene poder, sí tiene armamento, sí tiene armas nucleares, ¿verdad? Y temieron en algún momento de que se desatara alguna guerra, hermanos. Pero, hermanos, nuestras armas que tenemos nosotros, los hijos de Dios, no son de ese tipo. No son de ese tipo, invento del hombre, sino, hermanos, son, hermanos, armas que Dios ha instituido, que Dios ha dejado a su pueblo, que Dios ha dejado a sus hijos para destrucción de problemas, para destrucción de situaciones difíciles, para destrucción de situaciones en el hogar, en la familia. Y cuando el hombre las lleva a cabo, cuando el hombre las practica, hermanos, la gloria de Dios se puede ver en el problema, en la enfermedad, en la situación adversa y difícil. Amén. Y hoy vamos a estar viendo eso, hermanos. Estuvimos un rato precioso, hermanos, en la presencia del Señor, cantando a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios. A veces por el tiempo, hermanos, cantamos 3, 4, 5 alabanzas y ya nos vamos a nuestra clase. Pero gracias a Dios porque hoy fueron más de 8 alabanzas a nuestro Dios. Amén. Ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. Y por favor, abra su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer de la siguiente forma. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Segunda de Crónicas 20. Del versículo 1 al versículo 4. ¿Ok? Y después nos vamos a saltar del versículo 17 al versículo 22 de ese capítulo 20. ¿Sí fui claro en las instrucciones? Ok, lo vamos a leer así, hermano, así como está sentadito, pero va a alzar su voz, hermano, lo va a decir fuerte. Por los que no traen Biblia, mire, no se preocupe, ya tenemos aquí la lectura bíblica y lo vamos a leer juntos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 4, y dice así la palabra del Señor, todos juntos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están a Sehón Tamar, que
está en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Dios. Ahora vayamos al 17, por favor, del versículo 17 al versículo 22. ¿Ya está listo? Leamos, por favor. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿No glorifica a Dios? ¿No exalta a Dios? Porque, hermanos, nuestras armas no son humanas, sino son, hermanos, armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, de principados. Y primer punto que quiero tratar con usted de una manera rápida. Primer punto, ¿qué hizo Josafat? Mire, hermano, si leemos unos capítulos antes la vida de Josafat, él fue hijo de Asa, del rey Asa. Y cuando Asa estuvo gobernando, dice la palabra que hizo al principio pues no lo bueno, no lo correcto delante de Dios. Pero conforme fue avanzando, hermanos, en el reino, él se humilló. Él quitó todos los dioses que habían levantado antes su padre. Y dice que se dedicó a buscar a Jehová. Asa. Pero cuando Josafat, hermanos, llega al reino, ¿sabe qué hizo este rey? Anduvo en los caminos de David, su padre. Josafat anduvo en los caminos de David, su padre. Y aparte, dice la palabra que se dedicó, puso gente especial para que enseñaran al pueblo la ley, los mandamientos de Jehová, a manera de que nadie se pudiera excusar de que no lo sabía, no lo conocía, no me lo habían enseñado, no sabía si era malo o incorrecto. No, él se quería asegurar de que todo el pueblo de Israel conociese la ley de Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y en todo Judá, hermanos, no había tribu que no conociera la ley de Jehová. Y como consecuencia, ¿sabe qué hizo Dios con él? Dios le engrandeció. Dios le dio riquezas. Dios le dio autoridad. Dios le dio señorío, de modo que todos los pueblos que había en aquel tiempo cercanos a Judá, ¿sabe qué hicieron? Temieron a Israel. Porque decían: ay, este rey y el pueblo es gente especial para Dios. No es cualquier pueblo, sino es gente en el cual Dios se está glorificando y Dios se está moviendo en grande manera. Y entonces, ¿qué provocó en todos los demás pueblos? Que temieran a Judá.
Amén. Pero hermanos, ahora vemos una situación difícil y quiero tratar con usted el primer punto. Dice la palabra que Moab junto con otros de Amón vinieron contra Josafat. ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo? La Biblia no nos los especifica. Simplemente, hermanos, el enemigo se presenta solo. Los problemas no los buscamos, sino vienen. Los enemigos no los buscamos, sino los enemigos vienen solos, ¿verdad? Sin que hayamos cometido nada, sin que hayamos hecho nada contra alguna persona, sin haberlos provocado, el enemigo se presenta. Y llegaron contra Josafat, no unos cuantos, sino dice la palabra que llegaron Moab y Amón, y con ellos también los amonitas vinieron contra Josafat para pelear contra él. ¿Y qué hizo Josafat, hermanos? Primer punto, ya lo tenemos. ¿Qué hizo Josafat? Otra vez, cuando vinieron los enemigos contra Josafat, los hombres de guerra contra Josafat para pelear contra él no se levantó en sus fuerzas. Él no se levantó en su capacidad. Él no se levantó en sus recursos. Él no confió en que era diestro o bueno para la guerra. Algo que me llama la atención, que Dios lo había engrandecido. ¿Y sabe cuántos hombres de guerra tenía para pelear? Hombres valerosos. Lo encontramos, no lo va a leer ahorita, en su casa. En el capítulo 17 dice que Dios le dio 1,160,000 hombres de guerra. ¿Sí escuchó? 1,160,000 hombres para luchar, diestros para la guerra. O sea que no andaba solito Josafat, ¿verdad? Tenía hombres que sabían pelear. Pero cuando vinieron los hombres para luchar contra él no confió en su capacidad. Él no confió en su soberanía, sino todo lo contrario, hermanos. Él buscó la ayuda de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de los presentes cuando venga una situación difícil? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando venga una enfermedad terminal o no terminal sobre nuestra familia o sobre nuestros hijos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando la situación económica a nivel general esté, hermanos, difícil y no haya una certeza, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la ayuda del Dios Todopoderoso. Y en el versículo 3 y el versículo 4 lo podemos leer. ¿Cómo buscó a Dios? ¿Cómo le pidió a Dios? ¿Cómo confió Josafat en Dios? Leamos versículo 3 y versículo 4. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Primer punto, se humilló. Se humilló. Buscar a Jehová es humillarnos, reconocer que nosotros no podemos, reconocer que en nosotros no hay capacidad, reconocer que no es por mi posición, que no es por mis recursos. No, Josafat se humilló delante de Dios. Pero también hizo otra cosa. ¿Qué hizo? Ayuno. Ay, no coma, hermano. De 3 a 9 de la noche, no coma solamente. Además le conviene, hermanito, ya está pasadito de algunos kilitos. Le va a ayudar para su buena digestión, para su salud. Póngase a dieta. No. Cuando ayunamos, hermanos, en ese lapso que hemos decidido no comer, no ingerir alimento tal vez, no ingerir bebida, nada de eso,
estamos orando a Dios, estamos leyendo su palabra, estamos teniendo momentos de oración con Dios. Ayunó Josafat, pero no solamente él, sino todo el pueblo, toda la familia. Todos los que se veían en peligro, hermanos, de ser invadidos, clamaron y buscaron a Dios, su favor y su gracia. ¿Y sabe qué hicieron? ¿En dónde oraron? Vinieron, dice la palabra, que vinieron al atrio, al lugar, al templo, para buscar a Dios. Nosotros como familia Gilgal, hermanos, tenemos una iglesia, un lugar donde podemos buscar a Dios, donde podemos orar a Dios, donde podemos humillarnos. Algunos, ¿verdad? Pues no vayas, ¿para qué vas a la iglesia? Mira, pone en enlace, ¿verdad? Y ahí en X canal, todo el día ves predicaciones, escuchas predicaciones, alabanzas. ¿Para qué vas a la iglesia? No. La palabra en Hebreos nos exhorta, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces es importante que nosotros, hermanos, busquemos a Dios a través de humillar nuestra vida, a través de el ayuno, a través de la oración, a través de estar en la presencia de Dios. Hermanos, estamos buscando la ayuda de Dios. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Clamar, indudablemente, buscar a Dios, buscar su gracia, buscar su misericordia, hermanos. El Salmo 55, 17, tarde, mañana y a mediodía oraré, clamaré. Pero no se queda ahí el versículo cortado. Tarde, mañana y a mediodía oraré, pediré, clamaré, pero tú oirás mi voz. Esa es nuestra confianza y nuestra seguridad que debemos de tener nosotros como hijos de Dios, hermanos, que pedimos a Dios, que clamamos a Él y Él nos oye. El que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca y el que llama, se le abrirá. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios en medio del problema, en medio de la situación adversa, difícil por la cual estemos pasando. Tenemos que buscar a Dios. Pablo y Silas, hermanos, cuando fueron llevados a la cárcel por predicar el evangelio de Dios, dice que a medianoche discutían. Ya ves, te dije que no predicaras. Ya ves, te dije que no hablaras. Ya ves, te dije que te callaras, Pablo, pero siempre abriendo tu boca, ¿verdad? Discutiendo. No. A medianoche estaban orando, estaban cantando himnos a Dios, estaban adorando a Dios, hermanos, al Dios Todopoderoso. Y cuando el pueblo lo hace, hermanos, la respuesta de Dios no se hace tarde, llega en el momento oportuno y en el momento justo. Amén. Ok, entonces, primer punto, debemos de buscar la ayuda de Dios. Segundo punto, hermanos, cuando buscamos a alguien, ¿verdad? Es porque reconocemos que Él nos puede ayudar. Voy a buscar a mi hermano David, que es médico, porque tengo un dolor y estoy seguro que él me va a recetar algo bueno, ¿verdad? Cuando pasamos por algún problema económico, hay un hermano, él tiene recurso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues oye hermano, pues estoy pasando por esta necesidad, estoy pasando por este problema, por este bache económico. Hazme un préstamo, ¿verdad? Porque reconocemos que el hermano tiene y además es generoso. No solamente tiene, sino que es generoso y que nos puede ayudar. Bueno, hermanos, no solamente es buscar la ayuda de Dios, sino reconocer que Dios tiene todo poder.
¿Qué tenemos que hacer, hermanos, en la segunda? Reconocer. Debemos de reconocer, hermanos, que Dios tiene todo poder. ¿Sí? Dice la palabra que el que se acerca a Dios, que le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nos vamos a acercar a Dios para pedirle, ¿sabe qué tenemos que hacerlo? Con un corazón sincero y confiando en Él. Reconocer el poder de Dios. Y Josafat lo reconoció. Vamos a ver el versículo 12. Versículo 12, por favor. Perdón, es el 6. 26. ¿Cómo dice? Hasta ahí. Miren cómo lo expresó su poder, reconociendo el poder de Dios Josafat, y dijo a Jehová: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y tal poder que no hay quien te resista? Que no hay quien se le oponga, que no hay quien se levante contra él. El texto que tenemos aquí dice: y el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y Josafat, hermanos, estaba reconociendo el poder de Dios, la soberanía de Dios, la magnificencia de Dios, la majestad de Dios, hermanos. Él estaba reconociendo que Él lo que ha determinado hacer, Él lo llevará a cabo. Y si Él ha determinado bendecir nuestras familias, bendecir a esta iglesia Gilgal, no hay quien la pueda maldecir. Y si Él ha determinado bendecir a esta familia y a todos los hermanos que se encuentran en la iglesia Gilgal, no hay quien pueda maldecir a la iglesia Gilgal. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios todopoderoso. Crónicas 29:12 dice que las riquezas y la gloria y el poder proceden de Dios. Tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿De quién proviene su fuerza? Hermanos, que yo hago mucho ejercicio. 50 lagartijas, 50 abdominales, y mire, estoy fuerte. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque nuestra esperanza y nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Salmos 62:11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? ¿De quién es el poder? ¿Quién tiene todo el poder? Dios. Dios que hizo los cielos y la tierra con su palabra. Y eso lo reconoció Josafat. No solamente buscó a Dios, sino que reconoció que Dios es un Dios todopoderoso. Dios tendrá el poder, hermanos, fíjese bien, para sanar a alguna enfermedad terminal. ¿Será posible? ¿Sí? Claro que sí. Él tiene todo poder. Todo poder. Salmo 65:6 dice: tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. Nuestro Dios es un Dios varón de guerra.
Él pelea por nosotros. Él está con nosotros. Él está a favor de su pueblo y de sus hijos. Ok, primer punto, hermanos, debemos de buscar la ayuda de Dios. Segundo punto, reconocer el poder de Dios. ¿Vamos bien? ¿O nos regresamos? Mire, hermano, y cuando el hombre, cuando la mujer, cuando el joven, cuando el matrimonio, hermano, busca a Dios y reconoce que en Dios solamente está su ayuda, hermano, viene la respuesta de Dios. ¿Qué viene? Viene la respuesta de Dios. ¿Cuál es el tercer punto? La respuesta de Dios. Y Dios, hermanos, a veces clamamos, pedimos y no hay respuesta, ¿verdad? Y pensamos, ay, Dios ya se olvidó de mí. Ay, Dios ya no me escucha. Ay, ya no, Dios ya no atiende mi oración porque no pasa nada. Al contrario, ha empeorado la situación. Al contrario, la situación se ha agravado. Al contrario, hasta del trabajo me quieren correr. Pero hermanos, Dios siempre está en favor de nosotros. Él siempre está a favor de nosotros, hermanos, para ayudarnos y sostenernos. Y aquí, hermano, Dios a través de un levita, envió la respuesta al pueblo y a Josafat. ¿A través de quién? ¿Y qué eran los levitas? Los sacerdotes, los que ministraban la alabanza, la adoración, los que estaban al frente del pueblo. Por eso es importante, jóvenes salmistas, jóvenes de grupo de alabanza y de adoración, que a través de sus vidas Dios hable al pueblo. Que a través de sus vidas Dios traiga una palabra de aliento, de esperanza, de consuelo para las familias que están aquí. Es cierto, están ministrando a Dios, pero también están ministrando a las familias. Y no es cantar por cantar, no es tocar por tocar, no, sino que cuando ellos lo hagan, hermanos, la presencia de Dios descienda en este lugar. Y mire, del 15 al 17 vamos a leer esta porción. La respuesta de Dios, ¿cómo llegó? Vamos a ver que a través de un levita, del 15 al 17, ¿cómo dice? A ver, hermanos, creo que lo podemos hacer mucho mejor. A ver, abra su Biblia. ¿Ya la abrió? Ahora, segundo de Crónicas, capítulo 20. Ya está en esta porción. Vamos a leer 15, 16 y 17. A las 3. 1, 2, 3. Y dijo: oíd Judá y todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Vosotros en este caso, paraos y estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Diga: Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Y esta palabra vino de parte de un levita, Jaziel. Tengo un sobrino que se llama Jaziel, por eso me aprendí su nombre. Jaziel.
Y dice la palabra: oíd todo Judá y tú, rey Josafat, no tengas miedo de esta gran multitud que viene contra ti, porque no es tu guerra, no es tu guerra, no es tu problema, no es tu aflicción, sino están peleando contra el Dios Todopoderoso. Y estad quietos y confiad en Dios. Esperar en Dios la salvación, porque no están luchando contra ustedes, sino están luchando contra el Dios vivo y verdadero. Ay, hermano, qué respuesta inmediata vino. Qué respuesta pronta vino de parte de Dios para Josafat, y no solamente para él, sino para todo el pueblo. No tengan miedo de esta gran multitud. Son muchos, pero mayores son los que están con nosotros. Son muchos, pero mayor es el que está con nosotros, el que está en medio de nosotros, dice el Señor. Y le creyeron a Dios. Ellos no pelearían. Hermano, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar en Dios, confiar en Él, buscar su rostro, reconocer su señorío, hermanos, y esperar la respuesta de Dios, que será favorable, que será buena, que será de bendición para mi familia y para nosotros y para la iglesia. Amén. Oiga, yo creo que cuando Josafat escuchó esto, se alegró, se emocionó y después tomó otra actitud. Ok, mire, hermano, lo que dice Isaías, Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué le ha quitado el sueño, hermano? ¿Qué le ha quitado la paz? ¿Qué le ha quitado, hermano, la tranquilidad? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios, hermano, pelea por nosotros. Dios está a favor de nosotros. Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios es mi salvación. Dios es su salvación. Dios es su fortaleza. Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro socorro, el que nos sostiene de nuestra mano derecha y nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. La respuesta de Dios, hermano, Dios no solamente escucha la oración, sino da la respuesta también. Amén. ¿Sí? Ok, también otra porción, hermanos. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Tenemos un Dios poderoso, hermanos. A veces aquí en la mente es donde se libran las grandes batallas. Aquí en la mente, ¿verdad? El doctor ha dicho: no hay salvación, no hay nada que hacer. Y aquí en la mente: ay, Señor, pero tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por tu llaga fuimos curados. Y aquí en la mente es donde se libran las grandes batallas. ¿Y qué tenemos que hacer? Creerle a Dios, confiar en su palabra, que esperar en Él, porque Él, hermanos, es bueno para con nosotros. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estoy contigo, ha dicho el Señor. A veces, hermanos, vienen esos baches.
A veces estamos en ese valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Puros problemas, puras situaciones. Pero hermanos, la noche tiene que terminar y tiene que venir el día con su resplandor. Por un momento, hermanos, durará el enojo de Dios, pero su favor durará por toda la eternidad. Amén. Este es nuestro Dios. Génesis 28:15. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Aún en el Estado de México. Aún en el Estado de México. Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que tú vayas. Aún en la Valle Gómez. Ángeles están con nosotros, nos guardan y nos defienden. Amén. Aún en aquellas ciudades o en aquellas delegaciones, hermanos, Dios va con nosotros. Él está con nosotros porque nosotros somos la niña de sus ojos. Y ahora veamos, hermano, el último punto. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó Josafat, hermanos, para pelear? Paciencia. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó Josafat para ir a enfrentar o para ir a la guerra? La alabanza. Josafat, hermanos, no utilizó armamento humano. Y mire, hermano, que tenía 1.160.000 guerreros diestros para la guerra. No echó mano, no pasó revista. A ver, todos los valientes. A ver, 1, 2, 3, 4. No. No, hermanos. Él estaba convencido de que iban simplemente como espectadores. No iban a participar en la guerra porque Dios iba a pelear por ellos. Y en primer lugar, no salieron los valientes. No salieron los guerreros. ¿Saben quién iba al frente? Los levitas, que iban cantando, adorando, glorificando a Dios, alzando su voz fuerte, hermanos, cantando a Dios alabanzas, reconociendo su señorío, reconociendo que como Él no hay otro Dios. Vamos a ver, hermano. Crónicas 20:18. ¿Cómo dice 20:18? ¿Qué hizo Josafat? ¿Qué hizo Josafat, hermanos? Hizo esto. Y no solamente inclinó su rostro en tierra, sino adoró a Jehová. ¿Sí dice así la palabra? Adoró a Jehová. Bendijo a Jehová. Exaltó su precioso nombre del Dios trino, del Dios único y verdadero. Adoró a Jehová. Y luego, hermanos, leamos el 21 y 22. ¿Cómo dice? 21 y 22. Y primero él adoró. El líder adoró. El líder se humilló. El líder, hermano, reconoció la
la soberanía de Dios, buscó el favor de Dios. Pero después fue con todo el pueblo, con todos los levitas, y dice que puso a gente a cantar. Puso gente a bendecir su nombre de Dios. Amén. Y que gritasen, creer que Dios estaba con ellos, y tenían que ir vestidos de ornamentas sagradas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vestirnos de esa forma? No. Nuestra fe en Dios. Señor, no entiendo por qué el problema. No entiendo por qué la situación, pero yo decido creerte a ti. Y cuando el pueblo empezó, hermanos, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar a Dios, a bendecir a Dios, hermanos, algo sucedió. Los enemigos, ¿qué? Se empezaron a atacar los unos a los otros. Hubo una emboscada entre ellos. ¿Peleó el pueblo? ¿Luchó el pueblo? Ningún caído de Judá. Ningún caído del ejército de Josafat. ¿Por qué? Porque Dios peleaba por ellos y pelea por ellos. Y así como peleó por ellos, Él pelea por nosotros en pleno siglo XXI. Aunque no lo vemos con estos ojos, Él está con nosotros. Mira, hermano, cuando Luzbel fue creado, toda clase de instrumentos, hermanos, se tocaron. Y Él conoce lo que es la adoración para Dios. Es por eso que Él quiso ocupar ese lugar que solamente le pertenece a Dios. Y Él quiso ser como Dios. Y dijo, subiré y me sentaré y seré igual a Él. Porque Él conoció que en la alabanza, cuando el pueblo alaba, cuando el pueblo bendice, hermano, suceden cosas tremendas y maravillosas. Y Él lo quiso la alabanza para Él, pero no le fue permitida. Y cuando el pueblo, hermano, alaba, glorifica, exalta a Dios, hermano, Dios da la respuesta. Dios da la salud. Dios, hermanos, abre puertas, hermanos, en ese momento, porque Dios actúa en favor de su pueblo. Salmo 1:11. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Salmo 33:12. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. El Salmo 150 dice, cantar todo lo que respire, alabe a Jehová. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Josafat y el pueblo lo entendieron y fueron librados, y ellos no tuvieron que pelear. Dios peleó por ellos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad, hermano, por la cual estamos pasando? Creámosle a Dios. Confiemos en Dios, en que Dios hará grandes cosas para seguir bendiciendo nuestra vida. Póngase de pie, hermano. Ayúdame, Cristian. Ayúdame, Cristian, por favor. Cuando el pueblo adora, hermanos, cuando el pueblo bendice, Dios se glorifica y Dios se manifiesta. ¿Lo cree? Cuando el pueblo adora, cuando el pueblo canta con un corazón en verdad genuino y sincero, Dios se manifiesta y se glorifica.